y a su nombre, y a sus hijos. Victoria. Me da gozo enorme, hermano, estar una vez más en los atrios de nuestro Señor. Perdón por la voz, estoy un poco agripado, pero gracias al Señor que estamos aquí. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y damos obviamente también la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Cuántos hermanos sanguíneos hay aquí? Díganme, ¿cuántos hermanos hay sanguíneos? Dice el hermano Esaú, bueno, mi hermana no está aquí, ¿verdad? De que es su hermana sanguínea, ¿verdad? ¿Quién más podría decir que viene de familia? ¿Cuántos sanguíneos hay? Todos los que estamos aquí somos sanguíneos, hermanos, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Amén. No solo somos hermanos en la fe, somos hermanos en la sangre, por la sangre de Cristo. Aleluya, bendito Dios. Bueno, hermanos, pues les voy a pedir por favor que vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Gloria al Señor. Alexander, si me apoyas con las láminas, hija. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera de Samuel, en el libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a considerar los versículos del 1 al 10. Gloria al Señor. ¿Primera de Samuel? Sí, primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Amén. Cuando usted lo tenga, por reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie. Amén. Primera de Samuel 3, 1 al 10. Gloria al Señor. Amén. Amén. Cuando usted lo tenga, me da un amén y nos ponemos en nuestro pie. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre. Poderoso Rey, te adoramos. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Bueno, pues vamos a leer la palabra honrando a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Amén. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Gloria al Señor. Y dijo Elí a Samuel: ven y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a orar, hermanos. Les pido que oren conmigo. Vamos a entrar en un pequeño clamor, hermanos. Padre bueno y santo que estás en el cielo, te damos gracias, poderoso Dios. En esta hora, Dios todopoderoso, te bendecimos, Señor, te alabamos. Te damos toda la honra y la gloria, Señor eterno. Gracias, Padre, porque nos has permitido un día más en tus atrios, Señor eterno. Porque tu amor y tu misericordia, Señor, nos han acompañado a este momento, Señor. Te pido, Dios todopoderoso, que pases un carbón encendido por mi boca, Señor. Que toda palabra que salga de mí, Señor, sea tu palabra, Señor. Sea tu palabra ministrando a cada uno de mis hermanos, Señor. Quita de mí toda palabra humana. Quita de mí toda palabra, Señor, que no edifique, Padre. Porque aquí el grande eres tú, Dios todopoderoso. Aquí el único digno, Señor, de recibir un reconocimiento y alabanza eres tú, Señor. Que esta palabra, Señor, se quede injertada en cada corazón, Dios todopoderoso. Te pido, Padre, que tengamos oídos y corazones receptivos, Dios mío, para quedarnos con ese maná, Señor, que tú has ministrado en esta tarde, Señor eterno.
Te pedimos, Dios Todopoderoso, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que apresure los pasos, Señor, de aquellos que han de llegar, Señor, Dios Todopoderoso. Bendícenos, Padre, y guárdanos, Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, el día de hoy estaremos predicando bajo el tema Atiende al llamado de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser llamados por el Señor? Amén. Y el día de hoy, hermanos, pues como hemos leído en este versículo acerca de Samuel, hermanos, me da mucha tristeza. Si usted se regresa a la lámina primera, hija, por favor. Miren qué tristeza dice Jehová, la primera parte, Alex. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, hermanos, gloria al Señor. ¿Esto no les parece conocido? Tristemente, hermano, también en estos días, ¿verdad? Muchas veces la palabra de Dios, hermano, no se predica como tendrá que predicarse, gloria al Señor, ¿verdad? Mucha gente prefiere andar en otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, amén. Y en esa época en especial, pues la gente se había apartado de Dios, estaban apartados del pueblo del Señor, amén. No había nadie que invocara a Jehová, no había nadie, ¿verdad?, que pudiera profetizar. Recordemos que en esa parte, en ese periodo del tiempo, pues era una transición, ¿verdad?, del pueblo de Israel que estaba entre los jueces para poder pasar posteriormente a los reinados, gloria al Señor. Y Jehová sabía perfectamente, gloria al Señor, que el pueblo estaba apartado de él, que no había quien adorara, que no había quien profetizara, gloria al Señor, aleluya, no había quien lo hiciera, hermanos. Y el Señor sabe todo, el Señor tiene todo en control, aleluya. Él sabe a quién va a llamar. La palabra dice, hermano, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero está en nosotros, hermanos, ser escogidos, porque la realidad es que Jehová le llama a todos sus hijos, gloria al Señor. ¿Por qué les llama? Porque somos ovejas suyas, somos ovejas de su prado y estamos llamados a servir, gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Él lo sabía, hermanos, que ese pueblo se había enfriado. Él sabía, hermanos, que ese pueblo no adoraba. Ese pueblo estaba apartado, estaba más preocupado en que se les hicieran reyes, ¿verdad? ¿Cómo es posible, hermanos, que el pueblo de Dios, que tenía al Dios vivo, al Rey de reyes y Señor de señores, quisieran que les dieran un rey como los otros reinos, ¿verdad? Con otros países que ya tenían reyes, que eran humanos imperfectos, que eran humanos que se equivocaban, mientras que el pueblo de Dios era gobernado por el Rey de reyes y Señor de señores, gloria al Señor. El Señor sabía, ¿verdad?, lo que había en los corazones de su pueblo, pero Él lo tiene todo bajo control, hermanos. Él sabe por qué es necesario que pasen cosas, hermano, porque a veces nosotros sentimos que cuando Dios nos llama, lo primero que pasa es que tal vez nos da miedo. Lo primero que pasa es que nos sentimos que no podemos hacer las cosas que Dios quiere. ¿Por qué? Ponemos mil justificaciones. Estoy ocupado, no tengo tiempo, yo no tengo don de voz, no tengo palabra, ¿verdad? Pero una cosa les digo, hermano, si Dios lo llama es por un motivo, porque Dios sabe lo que va a hacer con usted. Cuando Dios llama, hermanos, hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque es un llamado especial. Usted no va a llamar a nadie que no conoce, gloria al Señor, ¿verdad? Yo, si lo veo a usted en la calle, pues yo no sé quién es, ¿verdad? No lo podría llamar, a menos que tal vez tuviera que hacer una pregunta sobre alguna dirección o algo, ¿verdad? Pero si yo no lo conozco, no lo llamo. Pero el Señor nos llama porque el Señor nos conoce. El Señor sabe que somos su creación, aleluya. Y el Señor quiere un pueblo que esté en búsqueda constante, en una comunicación permanente, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, que es mucha la necesidad en el mundo, ¿verdad? La mies es mucha y que hay pocos obreros. Pocos dicen, heme aquí, como Samuel lo dijo, heme aquí que tu siervo oye, gloria al Señor. Y en este momento, hermanos, Dios lo tenía ya todo listo. Él sabía cómo se iba a presentar esta situación cuando Él iba a llamar a Samuel, ¿verdad? Que no es extraño para nadie saber que Samuel fue un gran profeta, un hombre muy usado por Dios, gloria al Señor. ¿Por qué fue tan usado Samuel? Porque él era temeroso de Dios, porque él era un siervo noble, ¿verdad?, que obedecía y era sensible a la palabra de Dios.
Hermanos, todos hemos sido llamados a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama por igual, ¿verdad? Y si usted a veces piensa que no puede servir, eso es una justificación, hermano, porque Dios al que llama capacita. Gloria al Señor. Si usted ha sido llamado, hermano, siéntase privilegiado. Si usted ha sido llamado, dele la honra y la gloria a Dios, porque de Él es el cielo, de Él es la tierra y toda su plenitud. Y tenga por seguro, hermano, que cuando Dios ponga una encomienda en usted, usted va a ir con éxito, sea lo que Dios lo mande a hacer. ¿Por qué? Porque usted va con la dirección de Dios. Usted va en la perfecta voluntad de Dios, pero es importante que nosotros nos preparemos para recibir esa encomienda. ¿Y cómo nos tenemos que preparar, hermanos? Con oración, con ayuno, ¿verdad? Con la rodilla, hay que ir con la rodilla. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos llama en la madrugada, verdad? Y no es que usted se levante, porque regularmente a lo mejor no es alguien que comúnmente se levante el baño en la madrugada, pero casualmente ese día se levantó al baño. Mire usted, yo en la semana yo me levanté como a las 4 de la mañana, porque el Señor me levantó a orar. Mi esposa también se levantó, y yo no sabía, también mi hija se levantó a orar. Gloria al Señor. ¿Qué es esto, hermanos? Que Dios nos quiere comunicar algo. Dios quiere que entremos en una comunión, porque Él lo sabe absolutamente todo, hermano. Cuando algo va a pasar, hermano, no quiero ser fatalista, pero no quiero decir que sea algo malo. Puede ser una noticia nueva, o Dios lo pone en atención porque puede venir algo malo, ¿verdad? Y la mejor manera de estar alertas es que nosotros nos levantemos a orar, que nosotros busquemos la presencia de Dios. Y eso era algo que Samuel hacía. Pero déjeme decir por qué Samuel fue un obrero, ¿verdad? Fue un profeta tan importante. Y dése cuenta usted cómo Dios ya lo tenía todo perfectamente organizado. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que antes de que Samuel naciera, su madre, Ana, no podía tener hijos? Gloria al Señor. Amén. No podía, y ella deseaba con todo su corazón ser mamá. Pero por cualquier situación ella no podía embarazarse. Y en aquel tiempo pues no era bien visto una mujer estéril, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ella se humilló ante el Señor. Y mire usted la cosa tan más grande que Ana le prometió a Dios. Ana le prometió al Señor que si ella podía tener un hijo, que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a entregar. Literalmente le iba a entregar a su hijo. ¿Para qué? Para que su hijo le sirviera. Y la satisfacción de la mamá era ser madre y saber que un hijo suyo era un siervo de Dios. Y fue tal la necesidad de esta mujer, y fue tal la fe, que ahorita hablábamos sobre la fe, amén. Sin fe no podemos hacer nada. Imagine usted el tamaño de fe de esta mujer, que oró con todo su corazón a Dios, se humilló ante el Señor, y el Señor le concedió el deseo de su corazón. Y entonces la mujer finalmente salió embarazada. ¿Embarazada de quién? De Samuel. Y como ella hizo, hermano, como ella le prometió al Señor, ella entregó a su hijo al Señor. Gloria al Señor. Así es que, hermano, cuando usted se comprometa algo con el Señor, no tarde mucho tiempo en cumplirle, porque mejor, dice la palabra, es mejor no prometer y quedar mal. Si usted le promete algo al Señor, usted tiene que ser serio con las cosas de Dios. Si usted le promete un ayuno, haga el ayuno. Si usted le promete, no sé, una oración, si usted le promete algo, por favor no tarde en cumplirlo, porque Dios es un caballero y Dios no le raciona a usted la bendición. Dios entrega la bendición todos los días, aunque usted o yo o quien sea no cumplamos las cosas que le prometemos, ¿verdad? Nosotros somos imperfectos y fallamos, pero Dios se agrada cuando uno trata en esta imperfección de buscar la perfección en Cristo. Cuando uno trata de agradar a Dios, Dios se agrada de nosotros, ¿verdad? Porque Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que necesitamos de Él. Y eso es lo más importante, hermanos, que cuando Samuel finalmente es entregado, pues Samuel es llevado, ¿verdad?, de pequeño. ¿Y qué dice la palabra? Que él pernotaba ahí, ¿verdad?, cerca del arca, ¿verdad? Ese niño empezó a crecer, ese niño empezó a recibir instrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario que este niño conociera la palabra de Dios desde pequeño, debido a todas las encargas, a todas las encomiendas que Dios tenía preparadas para él. Y vaya usted, hermano, la Biblia describe todas las cosas tan grandes y poderosas que hizo Samuel, gloria al Señor, ¿verdad? Y sabemos que era un tiempo difícil, sabemos que era un tiempo donde el pueblo de Dios no adoraba a Dios. Dios estaba enojado con su pueblo. ¿Por qué?
porque Dios siendo bueno, Dios sin haberles hecho nada malo, sino que solamente Dios les dio la libertad, Dios les dio la sabiduría para conducirse como el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, históricamente, hermanos, se ha portado mal con el Señor. Históricamente ha sido un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil, ¿verdad? Y lo vemos ahora mismo. Es triste esa parte, pero es cierta. Dice que escaseaban en esos, que Jehová, la presencia de Dios, se escaseaba en esos tiempos. ¿Por qué? Porque no lo buscaban. Y el Señor está cuando uno lo busca. Amén. Gloria al Señor. Dese cuenta usted, hermano, cuánta palabra Dios nos da que dice, ¿verdad? Toda la palabra que Dios da es verdadera, porque Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de mentira. Y si Él nos ha dicho, hermanos, que donde 2 o 3 en medio de Él estén, Él estará ahí, ¿verdad? Y el Señor está aquí en esta tarde, el Señor está respaldando a este pueblo, gloria al Señor. Amén. Pero ¿por qué, hermanos? Porque Dios necesita que el pueblo se prepare. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios, para poder hacer la obra a la cual todos estamos llamados, hermano. Pero está en usted y está en mí, que seamos, la verdad, que seamos pues privilegiados, porque no le podría dar otro nombre, hermanos. Hacer las cosas para Dios es un privilegio. Amén. Y es la honra más grande que un ser humano puede tener. Aleluya. Un cristiano, hermano, que sirve a Dios es un cristiano que se mueve, hermanos, es un cristiano sensible a la voz de Dios. Y a eso hemos sido llamados todos somos hermanos, ¿verdad? Por eso empecé diciendo, hermanos, ¿cuántos hermanos sanguíneos hay aquí? Todos somos hermanos sanguíneos, porque todos somos lavados con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Como dice el hermano Roberto, hay que mover a todo el pueblo. Amén. Hay que orar los unos por los otros, hay que querernos, hay que cuidarnos, porque somos una familia. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado, a que nos veamos con amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted tiene amor para sus hermanos en la sangre, para los que han nacido de mamá y papá, que ese mismo amor tiene que mostrarse para sus hermanos en la fe. Gloria al Señor, porque esa sangre nos ha limpiado, esa sangre fue derramada para que nosotros hoy seamos libres, para que adoremos al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Samuel empieza a tomar este rol preponderante en la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? En exaltar al pueblo, ¿a qué? A que volvieran a Dios, a que se volvieran al Señor, porque es un pueblo que estaba lejos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo indolente, porque era un pueblo que prefería seguir tradiciones paganas, tradiciones de otros pueblos. ¿Por qué? Porque tal vez era la moda. Pero ¿quién podría decir, hermanos? ¿Quién, si ustedes tienen como máxima autoridad a Dios, cómo usted va a pedirle a otra persona que le traigan otro jerarca? Cuando el Dios vivo es quien lo domina, cuando el Dios vivo es quien lo guarda, cuando el Dios vivo es el que lo salva. Gloria al Señor. Pero para esto, hermanos, es necesario que entendamos que cuando Dios nos llama, nosotros debemos de asistir al llamado. Cuando Dios le llama, es porque Dios sabe lo que va a venir, ¿verdad? Él sabe lo que está por venir, sea bueno, sea malo, Dios lo conoce absolutamente todo. Y Dios necesita que el pueblo ore, Dios necesita que el pueblo clame, porque en la aclamación a su palabra, porque en la adoración está la victoria, hermanos. Usted va a ser triunfador, usted va a lograr todo cuanto quiera y cuanto se proponga, si está en la voluntad perfecta de Dios, si usted busca de Dios, aleluya, si usted ora, ¿verdad? Ora con fe, ora con amor, porque Dios no se equivoca, hermanos. Y Dios nos ha llamado, nos ha traído a este lugar para que le sirvamos, para que nosotros estemos atentos y seamos sensibles a la palabra de Dios. La sensibilidad que requiere, hermanos, tener un corazón contrito y humillado, porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero el humilde lo exalta, hermanos. Al humilde lo exalta a lo sumo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Dios es amor y porque somos parte de su creación. No lo olvide, hermano, somos hechos a la imagen y semejanza del Dios vivo. ¿Cómo no nos va a amar, hermano, si estamos hechos a su imagen y semejanza? Gloria al Señor. Entonces, hermano, el crecimiento que tuvo Samuel, ¿verdad? ¿Para qué? Para predicar la palabra, para convencer al pueblo de que el pueblo estaba torcido, hermano, que estaban caminando por un camino totalmente equivocado, ¿verdad? Un camino de condenación, un camino de pena.
¿verdad? Y el pueblo a lo largo de la historia de la humanidad hemos sido testigos, ¿verdad? Los libros de historia relatan todas las cosas que el pueblo de Dios ha tenido que padecer. ¿Pero por qué, hermanos? Por esa rebeldía, por rebelarse a Dios, por no adorar a Dios como se debe de adorar. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón sincero, que nos presentemos con humildad ante nuestro Dios. Amén. Tenemos que hacer la palabra que Dios quiere que hagamos. Tenemos que seguir conforme a sus lineamientos. Y es una cosa que el profeta Samuel entendió verdaderamente. Samuel siguió en la búsqueda de Dios. Samuel fue un hombre que era sensible a la palabra de Dios. Y pues fue el mismo Samuel, ¿verdad?, que tocó, ¿verdad?, ungir a ese rey. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el primer rey que el pueblo de Dios quería no estaba en la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Él permitió eso. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios quería. Pero el pueblo, sin en cambio, Dios le dio al pueblo lo que el pueblo quería, ¿verdad? ¿Y cuántos saben quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién me da el nombre del primer rey de Israel? Saúl, gloria al Señor, ¿verdad? Saúl fue el primer rey de Israel, pero él no estaba en la voluntad perfecta de Dios. Y entonces ahí pasaron demasiadas cosas que pues dejaron que su reino se cayera. ¿Por qué? Porque no hacía las cosas que Dios le mandaba. No adoraban a Dios como se debía, ¿verdad? Y después de fallas, de terribles momentos que tuvo el rey, tuvo que ser desechado por Dios. ¿Por qué? Porque agotó la paciencia de Dios, porque no era alguien que se rigiera, ¿verdad? Aunque fuera un rey, hay alguien que está superior a un rey. Uno debe de entender, hermanos, ¿verdad?, que siempre hay un ser supremo arriba de nosotros, y ese es Dios. Y a veces muchos reyes pierden el piso, muchos gobernantes pierden el piso de que arriba de ellos hay un ser supremo, que Él es quien da, ¿verdad?, quien quita. Dios quita, pone y quita reyes. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando viene este destierro en la voluntad perfecta de Dios, Dios tenía ya preparado un rey que dice la Biblia que esta persona era conforme al corazón de Jehová, gloria al Señor. ¿Cuántos saben que este rey era un pastorcito de ovejas? Amén, gloria al Señor. El rey David, ¿verdad?, que él estaba conforme a la voluntad perfecta de Dios. Amén, gloria al Señor. Y fue el encargado de ungir a este rey, fue el profeta Samuel, gloria al Señor. Amén. Y Samuel era una persona, hermanos, que como ya lo dije, era sensible a la voz de Dios. Samuel hacía lo que Dios le indicaba, y Dios tenía una comunicación completa con él. ¿Por qué? Porque cada vez que él lo llamaba, él atendía. Él le decía, heme aquí, ¿verdad? Y él era sensible a la voz de Jehová, y él hacía lo que Jehová le pedía. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, es importante que nosotros, llevando este tema, ¿verdad?, llevando lo que fue la vida de Samuel, ¿verdad?, de cómo él nace pues prácticamente de un milagro, hermanos, porque su madre no podía concebir, su madre era estéril. Pero para Dios, hermanos, no hay imposibles. Y Dios permitió que Ana que se embarazara de este gran profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya todo estaba perfectamente alineado. Sabía Dios lo que el pueblo necesitaba, y sabía Dios a quién necesitaba mandar para que profetizara a la nación. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermanos, pues no había palabra de Dios. El pueblo estaba apagado, estaba apartado, ¿verdad? Entonces tuvo que mandar a este profeta. ¿Para qué? Para que profetizara la palabra de Jehová, para que él descubriera el pecado que había, ¿verdad?, con los hijos de Eli, gloria al Señor. Amén. ¿Verdad? Dios estaba enojado, Dios estaba literalmente molesto con el pueblo, ¿verdad? Porque no solo que se apartaron de Dios, ¿verdad?, sino de que se fueron en pos de otras tradiciones, ¿verdad?, que no tenían nada que ver con lo que Dios mandaba. Amén. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Él dice que nosotros no podemos adorar a nada, no podemos tener imágenes de talla, de madera, de lo que sea, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es un pecado abominable de la presencia de Dios. Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos que adorar a Dios porque Él es celoso, porque Él nos cela, ¿verdad? Nos ama, pero también nos cela. ¿Por qué? Porque somos parte de su creación.
y porque nosotros tenemos que hacer la voluntad perfecta de Dios. Amén. Podemos ver también, la Biblia nos describe que no solo Samuel fue un gran profeta, también fue un gran líder, hermanos. Lideraba también, ¿por qué? Porque él recibía palabra de Dios y era la palabra que el profeta aplicaba, hermanos. No solamente es que él escuchaba la palabra de Dios, sino que lo que Dios le pedía que hiciera, Samuel lo llevaba a su perfecta conclusión. ¿Por qué? Porque él era obediente, sensible a la voz de Dios. Y él sabía, hermanos, que a donde él fuera, él iba en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser probados, hermanos, y tenemos que hacer lo que la voluntad de Dios quiere. Nosotros no podemos poner pretextos a decir que yo no puedo, que no tengo voz. Y literalmente hoy no tengo voz. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que les conviene, hermanos. Estamos en un tiempo oscuro, hermanos. Estamos en un tiempo terrible, peor que en Sodoma y Gomorra. Verdaderamente hoy, hermano, usted si lee las escrituras y usted lee y se imagina lo que había en esos tiempos, hermano, comparado con lo que hay ahora, yo creo sinceramente que hoy estamos peor que en aquellos tiempos, ¿verdad? Hay una descomposición en el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo, usted invite a alguien a la iglesia, no va a la iglesia y no le hable de Dios, porque entonces hasta lo ve como su enemigo. Pero no sea alguien que lo invita a la fiesta, no sea alguien que lo invita a la rumba, o que lo invita a tomar, o a beber, o a drogarse, porque entonces todo el mundo va, hermanos, todo el mundo tiene tiempo para eso, pero no hay tiempo para la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y la gente, hermanos, hay gente tristemente que saben y conocen la palabra, y sabiendo y conociendo la palabra se han apartado de Dios. Amén, gloria al Señor. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, los fuegos, los incendios tan terribles que hay en California, ¿verdad? Y yo he escuchado, ¿verdad? Estaba viendo las noticias que gente de la comunidad artística, de la comunidad intelectual de diferentes países, ¿verdad? Están haciendo colectas para apoyar a la gente que ha salido damnificada por los incendios, ¿verdad? Pero, hermanos, realmente los que conocemos la palabra de Dios, los que sabemos, entendemos que esto es algo que la Biblia dice que se está cumpliendo, hermanos, ¿verdad? Los tiempos nos indican, hermano, que el Señor viene y viene pronto, y nosotros no podemos estar indiferentes ante eso, hermanos. Con todo y eso, hermanos, hay gente que sigue dormida, cristianos que siguen dormidos. No podemos estar dormidos, hermanos. No podemos ser indiferentes ante las pruebas. No podemos ser indiferentes, hermanos, cuando vemos gente que se está perdiendo en pecado, hermano, que se está perdiendo en vicios, y que nosotros, siendo conocedores de la palabra, no compartamos la palabra. Eso es un pecado, hermano, un pecado grave, porque Dios no nos ha mandado a ser nada más oidores de su palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Gloria al Señor. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos pongamos, que nos activemos. Es importante que nos unamos en torno al Señor, a la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, hermano, hacer conforme lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Aún hay mucha gente, hermanos, que se está perdiendo, ¿verdad? Hay mucha gente que aún sigue hundida, hermano, que no conoce la luz, que están perdidos en las tinieblas, y estamos en ese tiempo que la Biblia describe, hermano, que habrá momentos que la humanidad amará más las tinieblas que la luz, y ese momento ha llegado, hermanos. Ha llegado porque usted ve que las cosas pasan y nadie busca. Ve a las iglesias están vacías, cerradas. Gloria al Señor. Bendito Dios por ustedes que están aquí. Gloria al Señor, que adoran al Señor. Gloria a Dios. Déselo fuerte porque es para nuestro Dios. Amén. Usted está aquí porque es temeroso de Dios. Usted está aquí porque sabe que todos somos instrumento en la mano de Dios. Que todos hemos sido llamados, ¿verdad?, a predicar su palabra. Todos y cada uno de nosotros estamos listos para predicar la palabra. Pero también hay que esperar por las bendiciones que Dios da, ¿verdad? Hay que hacer todo, ¿para qué? Para agradar a Dios. No hagamos las cosas porque queremos recibir un beneficio de Dios, porque eso délo por default. Tenemos que hacer las cosas por el simple y ya no hecho, hermanos, de que tenemos un Dios vivo, de que tenemos un Dios poderoso que nos ha sustentado, de que estamos en pruebas, hermano, claro, estamos enfermos. Tenemos familiares enfermos, familiares que murieron por alguna enfermedad. Tenemos problemas económicos, claro que los tenemos.
Pero nosotros sabemos que Dios va con nosotros. Sabemos que el problema va a dejar de ser un problema, porque Dios es quien está trabajando por nosotros. Dios es el que nos da el alimento, nos da el sustento, nos da la fuerza para trabajar. No necesitamos nada más, hermanos. Necesitamos a Dios. Es lo único que necesitamos, hermano, porque si, como dice su palabra bendita, si Él tiene cuidado de las aves de los cielos, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Que somos sus hijos, que somos imperfectos, pero que le adoramos de corazón. Aleluya. Que buscamos servirle con amor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que progresar. Tenemos que perseverar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque esto no se acaba hasta que se acaba, hermanos. Y esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Veremos guerras, sabremos de rumores de guerra, sabremos de desastres naturales. Los estamos viendo ahora mismo en China, hermano. Se está hablando ya de que viene otro virus como el COVID, que le van a dar a usted unas calenturas y unas gripas tremendas, y eso no va a terminar, hermano. El COVID llegó para nunca más irse. El COVID ya es como un resfriado común, ¿verdad? Antes decían estás resfriado, ahora ya dicen ya tienes COVID, ¿verdad? Porque el COVID ya llegó para quedarse. Y como esas enfermedades, hermano, vendrán peores. Por eso es que tenemos que estar alertas y orar al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor siga dándonos con su favor y nos siga dando su gracia, hermano, porque en medio de cualquier prueba y en medio de cualquier dificultad, Jehová se manifiesta en su vida. Jehová le da la sanidad, hermano. Si usted está enfermo, ponga su enfermedad en la mano de Dios, porque Dios es el médico por excelencia, ¿verdad? Dios lo va a sanar. ¿Cuándo va a ser eso, hermano? En el tiempo de Dios. Amén. Nosotros tenemos que pedir sabiduría para poder entender que los tiempos de Dios son completamente diferentes a nuestros tiempos. Cuando usted cree en el Señor, esa es la gran diferencia, hermano, que mucho cristiano no cree. Cuando viene la prueba, mucho cristiano se cae. Mucho cristiano dice, el Señor no me quiere ayudar, el Señor no me guarda, el Señor no me cuida. Yo he clamado, he ido con la rodilla al piso y Dios no me contesta. Pero ¿por qué decimos que Dios no contesta, hermanos? No es que Dios no conteste, Dios está trabajando. Pero el tiempo de Dios es el perfecto. Yo estoy ahora mismo pidiendo por una bendición y me vuelvo loco porque Dios conteste una respuesta. Porque yo creo en mi corto entendimiento humano que ahora mismo es cuando necesito esa bendición. Pero Dios sabe perfectamente en qué momento usted realmente va a necesitar de eso que está pidiéndole al Señor. Aleluya. En el tiempo de Dios vendrá, ¿verdad? Gloria al Señor, porque Él lo hace todo perfecto, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Verdad? Por ejemplo, en Eclesiastés 3:11 que dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Gloria al Señor. ¿Verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y fue puesto y lo enseñó a los demás. ¿Por qué? Porque Dios, si bien no comparte su gloria, hermano, pero Dios comparte su amor, Dios comparte su bondad, Dios comparte la bondad que hay en Él. ¿Por qué? Porque todos somos sus hijos. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, hermano. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento sincero. Porque de una u otra manera, hermanos, todos los días, de una u otra manera, aunque usted no quiera, usted le falla al Señor. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero es menester, hermano, que nosotros seamos sensibles, que seamos humildes con el Señor y decirle, Señor, yo te pido perdón porque pequé contra ti, porque tal vez me iré, porque de una mala... Hermano, el pecado es pecado. Y no hay pecado ni pequeño, ni pecado grande, el pecado es pecado, hermanos. Y Dios no se agrada del pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios quiere que nosotros estemos alineados, que Él quiere que hagamos su palabra. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda, hermano. Mucha gente se está perdiendo ahora mismo, ¿verdad? Gente que se muere. Hoy, mi esposa lo dijo bien hace rato. Hay que dar la gracia cuando testificamos. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué es importante que testifiquemos? Amén. Porque por dos cosas muy grandes, hermano. La primera, pues por ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? La más importante, por ser agradecidos con Dios. Y la segunda, porque es importante testificar, hermanos, porque puede haber un hermano que se encuentra un poco caído en su fe, y cuando escucha, aquí nadie viene a mentir, hermano, aquí viene a decir uno de los hechos poderosos de Jehová. Aleluya. Aquí no viene uno a mentir, hermano, no viene uno
apabullirse de nada que no es nuestro. Aquí venimos a testificar lo que Jehová Dios hace por nosotros. Amén. De qué el Señor nos apartó, de qué peligro, de peligro de muerte, hermanos. Tal vez usted camina por la calle, va manejando, usted no sabe en qué momento el Señor lo apartó de un accidente vial, de que lo hayan atropellado. Usted no lo sabe, hermano, pero Dios está en el perfecto control de todos y cada uno de sus hijos. Dios lo sabe todo, hermano. Y cuando uno viene y testifica aquí, hermano, nadie miente, hermano. Aquí nadie viene a decir cosas que Dios no ha hecho con uno. Uno dice lo que Dios hace con uno. Aleluya. ¿Verdad? Y el motivo de estar despierto, hermano, es un suficiente, y creo que es lo más grande que como ser humano tenemos que agradecer a Dios. Un día más de vida. Amén. Gloria al Señor. Porque ¿cuántos, dice mi esposa, muchos amanecieron muertos? No, más bien ya no amanecieron, ¿verdad? Murieron, ya no amanecieron, ya no vieron la luz del nuevo día. Y es importante, hermano, levantarse y darle gracias a Dios. Darle la gloria a Dios. Y ponga todo, póngalo, cualquier proyecto que tenga usted en su mano, póngalo en la mano de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es justo. Dios es un juez justo, hermanos. Amén. Nosotros no debemos de poner la confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre le falla. Amén. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso. Porque Dios es grande y misericordioso. Y porque Él, hermano, nos bendice todos los días. Cuente sus victorias. Cuente sus bendiciones. No cuente qué le falta, hermano. No cuente si le falta trabajo. No cuente si le falta salud. Cuente lo que usted tiene. Lo que Dios le ha dado. Los hijos, el trabajo, los proyectos, las mismas pruebas, hermano. Amén. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La prueba, ¿quién pudiera decir que se goza en una prueba? Nadie se goza en una prueba. Amén. Las pruebas duelen, hermanos. Las pruebas lastiman. Las pruebas nos llevan al límite de nuestra fe. Nos llevan al límite de nuestra confianza. Pero son importantes porque tenemos que enseñar al Señor de qué estamos hechos. ¿Verdad? Porque por más que usted se pare de cabeza y por más que usted haga lo que haga y que tenga amigos poderosos, haga lo que haga, si la voluntad de Dios no está en usted, no va a hacer nada. Y mire, le voy a contar un ejemplo de una persona que yo conozco en México. Este señor es un empresario muy, muy importante de México. Es un hombre multimillonario, es de la gente más rica de México. Él es de la ciudad de Monterrey y él es dueño de una industria acerera y también es accionista de la compañía aérea de México más importante que se llama Aeroméxico. Es un señor con mucho dinero, con mucho poder. Y su hijo se enfermó de cáncer. El hijo se enfermó de cáncer terminal. Y lo llevaron a los mejores médicos. Usted sabe que Houston se caracteriza, la fama de los médicos en Houston es muy grande, ¿verdad? Mucha gente va y se opera en Houston porque los mejores médicos están allá. Pues no hubo Houston, no hubo nada. Y su hijo murió irremediablemente porque su cáncer ya estaba muy avanzado. Dese cuenta, hermano, que aunque en esta tierra podamos tener diferencias nosotros como seres humanos, que nos diferencie tal vez nuestra cultura, que nos diferencie tal vez nuestros ingresos. Hay gente que tiene más dinero que otra, hay gente que tiene a lo mejor una calidad de vida mejor que otra. Pero al final, hermanos, ¿qué puede comprar su salud cuando usted está en un quebranto? ¿Quién le puede dar una sanidad? ¿Qué dinero le puede pagar una salvación? No existe dinero, hermanos, sino Cristo. Sino Cristo que murió por nosotros. Él es el que pagó el precio en la cruz. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede dar esa llenura, hermano, en nuestro corazón y en nuestro ser. Por eso es necesario que adoremos a Dios, que alabemos a Dios y buscamos la presencia de Dios, hermanos, porque lejos de Él no somos nada. Lejos de Él es fácil, hermano, que nosotros nos enfriemos. Si no estamos en la comunión con Dios, si no estamos en la búsqueda constante, hermano, en la iglesia, en su hogar, cuando usted se levante, váyase a la rodilla, ore y dé gracias al Señor. Dé gracias por los alimentos. Es increíble que hay gente que no ora por los alimentos. Hay gente que nomás se siente pum, pum, a comer, y no dan gracias a Dios por el alimento. Cuando Dios es el que nos da el sustento, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si yo pagué, con mi dinero pagué mi comida? Pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da el trabajo para que tú hagas un trabajo? Viene de Dios.
Viene de Dios, aleluya. Todo viene de Dios. Dese cuenta, hermano, cómo es necesario que seamos agradecidos. Es necesario que seamos sensibles a la voz de Dios. Y nunca nosotros no lo sabemos, hermanos. No sabemos de esta iglesia cuántos profetas Dios puede sacar. Pero es importante, hermano, que oremos. Es importante que ayunemos. ¿Para qué? Para que entremos en esa comunión con el Señor. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Y yo sé que en esta iglesia hay muchos justos. Oremos todos en esa misma dirección. Demos las gracias a Dios. Demos la honra a quien la merece, hermano. Porque lo demás diga lo que diga, pero es vanagloria, hermano. Aquel que canta bonito, gloria a Dios que le dé una voz bonita, pero es vanagloria, hermano. Si usted no le canta al Señor, de nada sirve tener una voz hermosa. De nada sirve, porque eso se llama vanagloria. Y la gloria es para Dios, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Así es que preparémonos, hermanos, sintámonos en esta comunión. Sintamos y sigamos el ejemplo de este gran profeta, ¿verdad? Que fue entregado, ¿verdad?, por su madre a una temprana edad, en cumplimiento a una promesa que su madre le hizo al Señor, ¿verdad? Y ella cumplió la promesa fielmente. ¿Por qué? Porque era temerosa de Dios. Si vamos a prometerle algo a Dios, hagámoslo, hermanos. Si no lo vamos a hacer, mejor no nos metemos a eso, hermano, porque es pecado. Prometerle algo al Señor y no cumplirlo es un gran pecado, hermano. Y el Señor, tarde que temprano, se lo va a demandar. Gloria al Señor. No le estoy hablando el día del juicio, ¿verdad? El Señor le va a jalar las orejas porque va a decir: me prometiste tal cosa y han pasado el tiempo, la bendición te la di y no me has entregado lo que tú me dijiste. Y Él lo yo prometí por mí, por mi boca, ¿verdad? No puedo decir que lo prometí en su nombre, yo se lo ofrecí. Y verdad, y entonces en esa dirección, hermanos, si yo prometo algo, tengo que cumplirlo. Amén. Porque Dios no nos raciona las bendiciones. Amén. ¿Verdad? Es importante, hermanos, que yo entiendo, hermanos, perfectamente que tal vez nuestras economías a veces no son muy complicadas, no son las mejores. Y mire que yo mucho tiempo tuve que trabajar el fin de semana. Gloria al Señor. Esas cosas se entienden, hermano, pero con todo y eso, hermano, con todo y que de pronto no vengamos a la iglesia tal vez el domingo porque tenemos que trabajar, es entendible, hermano, pero también hay que orarle al Señor. Mucho tiempo yo trabajé y fin de semana yo le pedí al Señor: por favor, te pido que me des un trabajo de lunes a viernes. No permitas que sea un trabajo, hermano, un trabajo, escuche bien esto, hermano. Si usted hace un trabajo que lo aparta de Dios, usted tiene que entender que ese trabajo no viene de Dios. Porque Dios no le va a dar un trabajo para que usted se vaya de su presencia. Dios le va a dar un trabajo para que usted esté en una comunión y en una armonía con el Señor. El trabajo que le permite ir a la iglesia, hermano, es un trabajo que está en la perfecta bendición de Dios. Por eso hay que pedir, hermanos, porque si tenemos la necesidad de trabajar el fin de semana, pues que Dios, ¿verdad?, que es el dueño del oro y de la plata, nos dé ese trabajo que nos permita ir a la iglesia. Es necesario, hermanos, ir a la iglesia. A veces 2 días, hermano, pues pareciera, para muchos pareciera poco, para otros muchos pareciera mucho, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted, hermano, si Dios nos da de comer 2 días sí y 5 días no. No, ¿verdad? El Señor nos bendice todos los días. El Señor nos da el sustento todos los días de nuestra vida. Amén. Y por eso es necesario, hermano, que nosotros establezcamos esta comunión con el Señor todos los días, hermano. Orar en todo momento y en todo lugar es bueno, hermano. Mire, yo veo, por ejemplo, en el trabajo, veo mucha gente que los musulmanes, a la hora que le toca hacer su oración, ellos se tiran al piso, donde, como esté la situación, si está lloviendo, si hace frío, ellos ponen su tapete y se tiran a la rodilla y empiezan a hacer su oración. Hermano, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a veces nos cuesta trabajo orar más de 2 veces al día. Y eso es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que está en un lugar donde nosotros no lo podemos oír. Dios oye nuestras oraciones y Dios atiende. Cuando nosotros le buscamos de corazón, el Señor desciende. En ese poder y en esa gloria y en esa majestad el Señor baja. En esa humildad, hermanos, porque siendo el Dios que es, tiene la humildad de agacharse, hermano, de bajar su oído a la altura de usted, ¿verdad? A la altura de su oído. ¿Para qué? Para escuchar su plegaria,
para escuchar su petición. Por eso, hermanos, yo los invito a que busquemos más la presencia de Dios. Amén. A que busquemos con todo nuestro corazón agradar a Dios. De eso se trata la vida, hermanos. Gloria a Jesús. De eso se trata nuestra vida, que es una vida pasajera en este lugar. Amén. ¿Verdad? Vivimos en la tierra, pero la palabra dice que nosotros no pertenecemos a este lugar. Amén. Nosotros pertenecemos a la gloria de Dios. Amén. Y tenemos que cuidar nuestra salvación, hermanos. Aleluya. Nosotros tenemos que perseverar hasta el final. ¿Por qué? Jesús. Porque el Señor ha prometido una morada para usted y una morada para mí. ¿Verdad? Aleluya. Que no va a ser como las casas de aquí, ¿verdad? Que son imperfectas. Que después de unos años le tiene que cambiar usted el shingle porque ya se acabó, se destruyó, o vino un tornado y se llevó la casa. No, hermano. La morada de la que Dios habla es una morada hermosa, es una morada perfecta. Es una morada donde usted va a permanecer por la eternidad y para gozarse en la presencia de Dios. Amén. Hagamos esto, hermanos, busquemos la presencia de Dios. Aleluya. Busquemos de todo nuestro corazón. Porque Dios quiere poner profetas en esta obra. Esta obra va a crecer, hermano, créamelo. Ahorita somos pocos, pero hay que sentirnos orgullosos y contentos porque somos sensibles a la voz de Dios. Somos sensibles y sabemos que no podemos estar en un lugar mejor que en la casa de Dios. Amén. Porque aquí venimos, hermanos, a cargarnos de su presencia, a recibir esa palabra que me va a confortar. Esa palabra, hermanos, que nos va a ayudar a llevar nuestra semana, ¿verdad? A sacar los problemas en la familia, los problemas en el trabajo. No se van a terminar, hermanos. Es parte de la humanidad, es algo que está intrínseco en la humanidad. Pero cuando usted camina de la mano de Dios, los problemas son llevaderos, hermano. Los problemas se solucionan y usted se fortalece en la confianza a Dios. Usted no va a volver a poner nunca más su confianza en el hombre. Usted va a poner la confianza en que tiene que ponerla en su Salvador, que es Jesucristo. Amén. Porque Él pagó el precio de cruz, hermanos, Amén. por nosotros. Hoy usted es libre para adorarle, gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Amén. Porque la verdad es que si Cristo no hubiera hecho el sacrificio, pues no estaríamos aquí, hermanos. Y hoy es un motivo para dar gracias Amén. por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Gloria a Jesús. Así es que, hermanos, seamos que en esta obra haya muchos Samueles, hermano. Que Dios dé profetas de esta obra. Que Dios levante profetas de esta obra. Que Dios levante misioneros en esta obra, Señor. Que Dios levante predicadores, gloria al Señor. Misioneros, Padre. Eso es lo que necesitamos, hermano. Que haya un avivamiento en cada culto. Dios, la verdad es que nos ha respaldado en cada culto. Lo podemos ver. Todos los cultos que hemos celebrado en este lugar, hermanos, el Señor se ha manifestado. Nos hemos gozado con poderosos relatos de nuestros hermanos, nuestra hermana Deoki, nuestra hermana Cristina, nuestro hermano Roberto. Todo el mundo aquí ha venido a decir lo que Dios ha hecho. Amén. Obras poderosas, hermano. Gloria a Jesús. Cosas poderosas que hace Dios, ¿verdad? Y cuando usted espera la bendición de Dios, usted pide por algo en su mente cortita. Pero cuando viene la bendición de Dios es grande. Porque Dios, hermanos, es un Dios de poder. Aleluya. Dios no le va a dar a usted una sola bendición porque Él no puede dar menos de lo que Él es. Y Dios es grande. Por eso es que grandes son sus obras, Aleluya. grandes sus misericordias Gloria a y Dios. grandes sus bendiciones. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendito Dios. Bendito Aleluya. Dios.